El tema de hoy, gobierno revoca decreto sobre impuestos a plataformas digitales. El gobierno dominicano derogó el decreto 3025 que establecía el cobro del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS a los servicios digitales prestados por proveedores extranjeros consumidos en el país. Con esta decisión, plataformas como Netflix, Spotify, YouTube Premium, Google Drive, Dropbox, Airborne, Uber, Amazon Prime, así como servicios de publicidad en línea como Google Ads y Facebook Ads quedarán exentas de dicho tributo. La medida, que generó controversia desde su anuncio, había sido señalada por sectores de la oposición como una reforma fiscal encubierta. Cabe recordar que en octubre del año pasado el presidente Luis Abinader retiró del Congreso el proyecto de ley de modernización fiscal tras reconocer que la propuesta no contaba con el consenso necesario para su aprobación. Con la derogación del decreto se da marcha atrás a una medida que habría impactado el costo de diversos servicios digitales en el país. No obstante, el tema de la reforma fiscal sigue latente en el debate público ante la necesidad del gobierno de incrementar los ingresos tributarios para enfrentar los desafíos económicos que se le presentan a la nación. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. Algunos sectores afirman que este intento de gravar las plataformas digitales era una reforma fiscal encubierta. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Yerjan, adelante. Miren, me gustaría hacer una inspección, una pequeña investigación sobre la cantidad de dinero que el gobierno invierte en asesoría, en abogados y en asesoría jurídica, allá en el Palacio. Ah, solo en el Palacio, tú dices. O sea, para él, para la presidencia. Ya. Para la presidencia de la República. Porque Tú sabes que está el consultor jurídico. Cada entidad Claro. tiene un tema a cargo y tiene también su consultor. O sea, y tú los reúnes todos. Son No, yo me refiero a la presidencia Bien. exclusivamente, comenzando por el consultor jurídico y ahí para allá todo ese equipo y los asesores en materia jurídica que tiene el presidente, la presidencia de la República como entidad. Y digo esto porque, miren, señores, yo creo que nosotros pudiéramos hacer un mejor trabajo. Lo primero, vamos a comenzar por lo primero. El decreto 3025, que establecía el cobro de un impuesto para un niño de 5 años que tenga esta computadora y que lea frecuentemente, podría saber que eso era ilegal. El presidente de la República no tiene facultad, repito, no tiene facultad para imponer impuestos. Eso es una facultad exclusiva y eso no está sujeto a discusión. Del Congreso. Del Congreso de la República Dominicana. ¿Verdad? Y tengo acá senda sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2012, al Ayuntamiento de Santiago que puso los impuestos y le dijo, usted no tiene facultad para eso y se la tumbó. Luego en el 2015... Ahí no hay discusión de ningún Claro. Luego en el 2015 otra vez el Ayuntamiento de Santiago le tumbaron. En el 2023, en el 2024. Y si este decreto hubiese quedado solamente unos días, también sube al Tribunal Constitucional e inmediatamente es declarado nulo o inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece de manera clara y precisa que la facultad de imponer impuestos es exclusiva del Congreso de la República Dominicana. Es decir, va, dependiendo por dónde entre, va a la Cámara Alta y ahí va a la Cámara Baja y viceversa. Pero nunca será facultad del presidente imponer un impuesto. Pónganle atención a eso. De manera que yo digo
quien está asesorando al presidente de la República en materia jurídica le está robando el dinero. No está cumpliendo con su función, porque si el presidente me llama y me dice, mira, Yerjan, ¿qué tú crees? Yo quiero poner unos impuestos. Y le digo, presidente, usted no puede. No puede. Así que deje eso. Ni siquiera lo publica. Pero lo publicaron en la Gaceta desde el presidente. Búsquenlo que ustedes vean, el decreto 3025. Y después entonces otro decreto derogando ese decreto. Ya lo hicieron público. Y haciéndolo público denotan la intención. Entonces, vamos a ver. Por otro lado, una información que hoy comienza a calentarse. Ustedes lo verán ahorita caliente al mediodía en los medios de comunicación. El diputado Rogelio Alfonso Henao Lanza, que es el hijo de Rogelio Henao, de ahí de La Vega, sí, ha sometido un proyecto de ley muy parecido al proyecto de ley de, ¿cómo era que ellos le llamaban? De modernización fiscal. Es prácticamente lo mismo. Un detallito solamente le voy a dar. Este proyecto de ley busca la modificación y derogación de exenciones fiscales, reducciones impositivas a empresas, más o menos en lo que era el proyecto de ley que provocó aquí una reacción social, y entonces lo introduce el diputado Rogelio Alfonso Henao Lanza. ¿No le parece a ustedes muy coincidente el hecho de que el presidente emita un decreto y luego le dé para atrás, y un diputado que es aliado y obviamente un alfil, un peón del gobierno actualmente, entonces lo envíen a depositar un proyecto de ley? eso es más correcto. Un peón, no un alfil. Sí, un alfil, ¿verdad? Un peón. Sí, No tiene tanto nivel para ser exacto, alfil. el alfil Pues tiene entonces, otra. retiro lo del alfil, le digo peón, para, mire, deposítese eso usted, que no es de este partido, como usted es aliado, deposite eso para ver qué pasa. Me parece una jugada sucia de quien lo esté haciendo. Y por eso digo, el asesor del presidente le está robando el dinero. Yo creo que deberían parar con eso, porque ya van varias veces, desde el año 2021, vienen tratando de meter impuestos por debajo de la mesa. Paren esa vaina ya, porque que el pueblo le ha dicho que no quiere impuestos, ahora mismo que no lo quiere, que no lo va a soportar, y más como está la carestía de los productos. Entonces, repito, es ilegal. No es que el presidente lo derogó, no es que eso no dio para ningún lado, para que estemos claros con eso. El presidente no tiene facultad para imponer impuestos. Y segundo, esta intentiva por parte de Rogelio Alfonso Henao, que obviamente está clara la visión de que lo están mandando a hacer eso, tampoco va a tener un resultado, porque ya ahí están las industrias respondiéndole. No bien la depositó cuando ya tienen la respuesta, porque las industrias tienen gente en esas instituciones que están revisando los proyectos para decirle, mira, llegó esto, inmediatamente reaccionan. De manera que concluyo diciendo, presidente, por favor, póngase a gobernar, coja los chelitos que tiene este país y trate de hacer una buena gestión para que usted salga bien de ahí y deje de estar tirando patadas voladoras y dejándose de llevar de quienes están a su alrededor, que le dicen que todo está bien, porque ustedes andan en una burbuja. Cuidado con eso, bien. Gobierne bien para que termine bien. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yerjan. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Muy temprano. Hoy mitad de semana, ya miércoles. Increíble. Adelante, Conte. Sí, podemos observar que no es la primera vez que el presidente deroga o echa para atrás algunas iniciativas por el consenso o porque la gente no esté de acuerdo. Y sería importante que esos consensos se den antes de emitirlo, los decretos o de tomar las decisiones, y no tener que estar constantemente reculando. No conviene. ¿Por qué? Porque así es que se siente como que está escuchando la gente. Te voy a explicar ahorita cuando... Pero al final lo que queda es el malestar de esta intención de que, si bien es cierto, no se impuso o no se estableció la reforma fiscal en el país, nosotros tenemos y hemos observado una cantidad de impuestos, vamos a decir, encubiertos, no hay otra palabra para decirlo, o por detrás, que ha intentado el Estado someter al pueblo dominicano.
Y una de las cosas que nosotros nos preguntamos es, ¿por qué no se inician acciones, por ejemplo, de limpiezas de nóminas para disminuir el gasto fijo de millones y millones de pesos que se van en este país, con una cantidad de gente cobrando que no trabaja, otros que trabajan en varios lugares, gente que se apresura para que lo mantengan en una nómina porque su función no les permite, como conocemos casos de diputados que se apresuraron para poder seguir cobrando en instituciones como la UAS. Es muy fuerte lo que se da en este país con el dispendio a través de las nóminas públicas, con el robo y abuso a través de las nóminas, con ese clientelismo y populismo de que tengo que poner a la gente a trabajar de una manera, a cobrar de una manera u otra porque me apoyó y porque yo necesito 50 puestos, porque yo necesito poner a 20 gente a trabajar, independientemente de si hagan la labor o no, o si están habilitadas esas funciones. Porque no hay una honestidad desde el Estado, porque desde la gente no. La gente siempre lo que quiere es beneficiarse y no le importa robar el dinero de los demás ciudadanos, porque cuando usted está o se encuentra en una nómina sin trabajar, sencillamente usted está robando. Usted está robando. Usted en su casa o en otro trabajo y que le salga un cheque, no hay otra forma de llamarle a esto. Entonces creo que una de las formas de conseguir o de que le llegue o que le quede más dinero al Estado es empezar por esta limpieza de las nóminas, de las llamadas botellas. Otra de las cosas que podríamos nosotros sentirnos muy bien es si el presidente, en esa búsqueda de recaudar, también piensa en los ciudadanos. Y yo estoy segura que si nosotros tuviéramos políticas económicas donde el ciudadano vaya o esté o se sienta menos forzado, aquí no habría problema con que se aumenten unos u otros servicios. Ahora, cuando tú no tienes esa facilidad de acceso económico, de dinero, de ingreso, o que todo está extremadamente caro y no te permite vivir, sino prácticamente subsistir, tú no vas a querer que te aumenten nada. Y te va a generar un malestar mucho más del que ya se encuentra. Entonces, como que hay cosas que tú, como ciudadano, entiendes que deberían de ser diferentes. Y no es que quizás la gente no esté dispuesta a, en un determinado momento, tener que contribuir y a pagar los impuestos que sea necesario ahora. Debemos de equilibrar esto con otros aspectos. Garantías, acceso, facilidades. Y esa búsqueda de calidad de vida que tienen todos los ciudadanos de una nación. Y que nosotros, aparentemente, y no solo es el presidente de Luis Abinader, los que hemos tenido, tienden a exhibir logros constantemente de que cantidades y cantidades de ciudadanos, millones y millones, porque cada gobierno saca 2 o 3 millones de la pobreza. Entonces, no sé cuántos son los ciudadanos que tenemos en la República Dominicana. Pero que miden el SENASA, que miden esto, que miden aquello, porque ya pasaron a tener acceso a un seguro público. Pero nosotros sabemos qué significa ir a los hospitales en República Dominicana. Entonces, ante todo esto, tenemos una desigualdad, una disparidad, muy poco acceso, y que de manera calladita o por debajo, y donde se supone que no hubo una reforma fiscal, continúen con ese interés de ir imponiéndote cosas. Eso es como un tigueraje. No hay otra palabra para decir que esto es como un tigueraje. ¿Por qué? Porque si aquí nos concebimos que no permitimos que se estableciera esta reforma, el presidente tiene que buscar, y su equipo,
no pueden seguir cargando a este pueblo. A mí, observo la gente, para la gente de servicios como Netflix, los cables, las plataformas, los YouTube, sobre todo Netflix, que vemos que gente tiene esto es como un desahogo, una búsqueda de entretenimiento económico, y que se lo continúen cargando con lo poco que tiene o que pueda acceder. ¿Dónde se llega? ¿Es cuánto? Bueno, mira, la historia de este gobierno... Yo no lo uso, yo no, nunca La me historia llamo. de este gobierno es una historia trágica. Y lamentablemente, al parecer, digo yo, pues ya, ¿cuánto hace del primer gobierno? Un año. Del segundo gobierno, un año. No, ¿Del segundo o del primero? 6 meses. 6 meses, bueno. Del segundo mandato, parece ser que va por el mismo camino de los últimos tiempos del anterior, y yo pienso que pudiera terminar también en trágico, ¿no? Es una especie de tragicomedia. Digo esto por lo siguiente: el gobierno comenzó recién iniciado con una situación que no esperaba Abinader ni su equipo, encontrarse en un país recién instalado, un gobierno con una pandemia, donde había que enfrentar la pandemia como tal, había que enfrentar luego el proceso de vacunación, hubo que enfrentar una serie de cosas, comprar una serie de cosas, pero se utilizó ese momento, los primeros 2 años se utilizaron para, basado en el estado de emergencia, hacer muchísimas cosas que no eran precisamente para la pandemia, pero en términos generales el gobierno de Luis Abinader terminó, digamos que de manera exitosa, esos primeros 2 años. Posteriormente, los 2 años siguientes, donde realmente comenzó a gobernar con cierta apertura, ¿no? Se continuó con el jueguito de coger préstamos para cosas. Han llevado a la República a tomar 32,000 millones de dólares. Y eso es una cantidad exorbitante. Nosotros estamos admitidos por el mismo gobierno, nosotros estamos en 59% del Producto Interno Bruto embargado o embarcado en préstamo en dólares. Es decir, hemos cruzado la línea que no debió cruzarse. Los estados no pueden comprometer su PIB, su PIB, no lo pueden comprometer más allá de un 50%. Nosotros tenemos un 59%. El gobierno dio esa cifra, y realmente tiene que ser más, porque los gobiernos nunca dan las cifras correctas, con la finalidad de que se vea que realmente no estamos tan mal y que ellos no han manejado tan mal el asunto. En otro tema es el tema de las ayudas a la gente. Cada vez que hay algo, hay algún momento, se presenta alguna situación, una tarjeta de 1.500 pesos, que son 2.000 millones, 1.500 millones, 3.000 millones, o sea, estamos metiendo dinero en dárselo a la gente por cualquier caballa. Porque aquí hay unos programas de ayuda gubernamentales que se han mantenido todo el tiempo, salud. Gracias. Se han mantenido todo el tiempo, desde Balaguer, desde la fundita colorada, como le decían. No somos reformistas, pero le cogemos la fundita. Y eso se ha mantenido. Luego cambió en la época de Leonel, sobre todo, cuando cambió la caja por la tarjeta, y se ha continuado con la tarjeta de los 1.500 pesos. Entonces, todo eso de alguna manera es dispendio, porque usted no tiene por qué enfrentar cualquier situación que se da con una dádiva que al final no sirve para nada, porque te permite quizás comer un día o dos y ya, quizás un día o dos y ya. Entonces, no tiene sentido. Lo que debiera es de gobernarse de otra manera, invertir el dinero de otra forma. Y el gobierno nacional, producto de una actitud estúpida, presentó una reforma fiscal sin consenso. Y era lógico que se la iban a echar para atrás.
Era lógico que se la iban a echar para atrás, todo el mundo iba a salir, iban a salir los que real y efectivamente le podían decir, no, eso no va, que son los grandes empresarios, las grandes empresas, los grandes empresarios, en una palabra, los grandes empresarios nacionales. ¿Qué ha ocurrido con este gobierno? Bueno, su tragicomedia ha llegado a un punto en que el gobierno no tiene dinero y las reformas que no hizo la ha querido ir metiendo poco a poco y la gente no le ha gustado la manera como, con un golpe de mano, se quiere instaurar una reforma que le fue rechazada y que ellos mismos echaron hacia atrás. Pero ¿por qué no se reducen los gastos? Que es lo que yo planteaba. Porque ahí hay un problema. El gobierno no va a reducir gastos porque no puede reducir gastos. Sería peor desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que están cobrando en este país sin trabajar la gran mayoría? Aliados, gente relacionada. Que debió de poner, debió de llegar a acuerdos con esa gente para poder permanecer en el poder sin mucha presión en el proceso electoral. Debió de hacer acuerdos con todo el vivo. El volumen del Estado, en términos de empleomanía, el volumen del Estado es un volumen que rebasa las necesidades reales de la República Dominicana en términos de gobernanza. Pero yo te pregunto, esa inversión a la que tú haces referencia, en términos de empleomanía, ¿tiene realmente un resultado positivo? Absolutamente. Hagan un ejercicio, usted que me está viendo, usted que se respeta, llame ahorita al MESID. Usted va a tomar un teléfono, cualquiera de los del MESID. Y si usted se logra comunicar, grábela, usted me llama, yo le voy a regalar 5,000 pesos. Sí, es muy fuerte. Yo le regalo 5,000 pesos. Siempre ha sido así. Si se comunican, es imposible. Entonces yo digo, ¿dónde está la gente del MESID que no cogen la llamada? Tú tienes que bajar a la capital para comunicar, para poder tener la información que tú necesitas. Bien. Y así son la mayoría de instituciones públicas, salvo la Suprema Corte de Justicia, que sí te responden, y salvo el Tribunal Constitucional. Después, es prácticamente imposible. Bueno, ¿cuál es la situación entonces? El gobierno no tiene dinero, el gobierno tiene muchos compromisos, el gobierno no quiere enfrentar a los grandes empresarios de este país que le deben, que no pagan impuestos o que lo pagan como lo chelean, chin a chin, o no pagan impuestos definitivamente, empresas que no pagan luz, como una famosa y conocida empresa de comunicación, que se dice que tiene más de 200 millones de pesos en deuda de energía, mientras tanto le cortan la luz a Francis Rodríguez, le cortan la luz a Carolina, si debe un recibo, no dejan ni siquiera que se cumpla el segundo. Antes de que se cumpla el segundo te la cortan y te cobran 300 pesos por instalarla. O sea, esas cosas es lo que el pueblo está viendo. Y esa cosa era lo que este hombre que está gobernando este país o desgobernando este país criticaba de los otros gobiernos. Ese que criticaba lo que está pasando hoy día, hablaba de los apagones cuando se producían, pero cuando recibió el Estado, para poner un solo ejemplo, los recibió sin apagones. ¿Te ve? Y alguien me dijo, quieren desacreditar el servicio de Punta Catalina para entregárselo a unos empresarios particulares. O sea, este país tiene que estar muy atento porque si no vamos a terminar en una desgracia como han sido casi siempre los gobiernos del PRD, que son los genes que tiene en su haber el PRM. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, amables televidentes, Yerjan. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Pero pedirle con énfasis que me dé inteligencia para entender las cosas y sobre todo estas, las que me plantea la vida de este mi país. Adelante. Miren, esto no es de buen gusto, porque hace y refleja, primero, no tienen la argumentación ni el liderazgo para promover una reestructuración fiscal como se ha planteado. Y eso deja entredicho la capacidad de Luis Abinader en sentido general de cómo aborda
las necesidades del Estado, porque si estás administrando, y esto es un Estado social, democrático y de derecho, te vas a enfrentar a una situación engorrosa cuando nos destapen lo que se ha intentado supersticiamente por debajo de la mesa imponer al país. Eso es para mí un acto bochornoso y sobre todo peligroso. Peligroso. Basta con socializar la necesidad que todos sabemos ha debido de venir una reforma fiscal integral. No sé por qué no se logra integralmente. Si hay una necesidad, todos lo sabemos, pero pareciera que los sectores no se convencen de ceder un poquito en favor de esto. Eso es lo que refleja, eso es lo que devela. Pero peor aún, el gobierno procure, como si fuéramos tarados, digo, obviamente, este es el país de la ATV. ¿Cómo es? ATV. Y de mantequilla. Este es el país de la ATV, de mantequilla, de alofoque. De Edgar. De la gaviota. Y ciertamente nos tratan a todos iguales. Porque intentar hacer esto, caramba, yo que defiendo tanto. Suerte que lo reconoce. Pero hay cosas que tú no puedes tapar el sol con un dedo. Pero hay algo Y peor. estas son de las tipos de relaciones que tiene el Estado con los administrados. Hay algo peor todavía que tú no has tocado y no sé si irá a tocar. ¿Por qué tan serio y tan grave que a lo mejor tú, que has defendido tanto, no te atreves? ¿Cuál es? Que la Constitución prohíbe los impuestos por decreto. Eso es una ley del Congreso. No, pero obviamente, pero aquí el decreto... ¿Es un decreto? No, el decreto es una supersticiamente, pero también llegó al Congreso una. Sí, por pero debajo. después de eso. Sí. Lo que Sí, quiere es decir que yo... Me he referido a eso, pero obviamente que el decreto no funciona. Pero una pregunta, Francis. Sí. Ahora el presidente se juramentó de nuevo, ¿verdad? El 16 de agosto. Sí. Ah, tú no ¿Qué fue estabas lo- aquí. No, yo pregunto. Ah. ¿Qué fue lo que él dijo cuando él levantó la mano en la Asamblea Nacional? que Bueno, juraba ¿Cómo? respetar la que juraba Constitución. respetar las la leyes. Constitución. Y y la hacer Hay que ley. decirle al presidente que la Constitución Dominicana, en su artículo 200, prohíbe y dice que ningún poder extra diferente al Congreso tiene capacidad, tiene potestad para imponer impuestos. Entonces está violando la Constitución o sus asesores lo están haciendo que la viole o dejando que la viole. Yo no sé si es que tienen el síndrome de que aquellos hicieron, pero aquellos años del PLD, no todo cruzaba. Y de hecho, un acto de dejadez de Danilo, que debió de hacerlo en el 12, no lo asumió. Lo intentó, pero no lo asumió. A la fecha se ha intentado y no se ha podido asumir. Porque los intereses que controlan la armonía económica se resisten a que haya una reforma. Porque el pueblo llano, la clase media, que es la que yo digo que siempre deben de procurar poner un ancla, una salvaguarda, no puede cargar con lo que ellos intentan imponernos. Empezó con simplemente, ustedes recuerdan que yo fui el primero que advirtió y sacó la voz cuando escuché que el IPI, la extensión se reducía de 9 millones a 5 millones o a 6 millones 500. Sí. Era una aberración. ¿Por qué? Porque las casas de bajos costos, por lo que se ha permitido que aumenten los materiales, el dólar y demás,
alcanzan ya los 5.500.000. Y era prácticamente imponer que toda casucha o toda casita pagara el IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria o suntuaria. Y de hecho, se hace una sumatoria, porque si fuera por una propiedad, si tú tienes 3 y las 3 no alcanzan los 9 millones de pesos y tú las sumas y sobrepasas los 9 millones, tú pagas la diferencia. Es eso. Sí. Que no tienen que ser suntuarias. No Pueden ser tienen 3 que ser casitas chiquitas, Sí. pero que en su conjunto En su lleguen conjunto a suman 10 más millones de de 9 pesos. millones de pesos. Exactamente. Y si entre las 3 casitas de a 5 hacen 15 millones Sí, pero tiene y 3. pagas el 1% de 5 millones, es así. Correcto. Exactamente, pero tiene, Entonces, hay que admitirlo, tiene 3. esta misma aplicación y conceptualización de que habla Amado con respecto a la imposición es porque tiene que tener un aspecto social que tienda a pensarse qué salario tenemos, qué costos de vida tenemos, para usted entonces agregarle más impuestos. Lo mismo pasa para el ayuntamiento, que le he dicho y le he pedido que hay que revisar esa ordenanza, porque cuando usted va a buscar la certificación de una propiedad que cuesta 100 millones de pesos y esa certificación en impuestos internos te cuesta 300 pesos, no es posible que un arrendamiento, la certificación en el ayuntamiento ahora cueste 600. Hay una cierta colisión, o cómo es que se dice? Sí, eso mismo, colisión, choque entre... ¿Por qué? ambas Porque no instituciones. puede estar por encima de los impuestos. No puede. No deben sentarse. Ah, no, esto está muy barato. Ponle a tanto. Eso no es así. No, no. Porque incluso el Estado se maneja tampoco, con el proceso de inflación y costo. Y la inflación no pasa del 4%. Y los costos que se han entablado en el ayuntamiento pasan de los 650%. El pueblo va a tener que advertir y pedirle al Consejo de Regidores que, como es una entidad que puede autorrevisarse y se presume en principio que eso está bien, pero le estoy pidiendo a mis amigos, colegas, a mis regidores, que procuren revisar esa tasa que se ha impuesto en San Francisco de Macorís. Bien.